Hola chicos, hoy vamos a ver lo que es los diferentes tipos de transporte a través de las membranas biológicas. Como sabemos, una membrana biológica está compuesta por una bicapa lipídica que en su mayoría, en su composición, contiene fosfolípidos, colesterol y glicolípidos. Estos fosfolípidos tienen una característica que son moléculas anfipáticas, o sea que tienen una cabeza hidrofílica polar y las colas hidrofóbicas, que son las cadenas hidrocarbonadas. Bien, la fluidez de la bicapa va a depender de la composición de estos tres componentes, tanto de los fosfolípidos, del colesterol y de los glicolípidos. Una característica de las células y aún de los compartimentos intracelulares es que la capacidad de reunir distintas concentraciones de moléculas y de iones a ambos lados de la membrana, lo que va a generar un gradiente, ya sea químico o electroquímico, a ambos lados de la membrana. La mayoría de las sustancias que atraviesan las membranas plasmáticas son iones y pequeñas moléculas orgánicas, que los denominaremos solutos. Para lograr una diferencia de concentración de solutos de las células, dispone de distintos mecanismos de transportes. Que el transporte la capacidad de mover selectivamente, porque es una membrana semipermeable selectiva, solutos a través de una membrana. Entonces, dentro del organismo tenemos que el líquido del ser humano, digamos, está compuesto en el espacio intracelular y el extracelular. Vamos a ver que hay diferentes concentraciones de estas sustancias en el medio extracelular, que corresponde al plasma y al intersticio, líquido intersticial, y también en el intracelular. Bien, vamos a ver inicialmente algunos conceptos claves necesarios para interpretar el pasaje de solutos a través de una membrana. Sabemos que una solución es eléctricamente neutra cuando la cantidad de cargas positivas, que son los cationes, es igual a cargas negativas, que son los aniones. Bien, una membrana puede hacer que exista una diferencia de potencial a través de ella. Esta diferencia de potencial eléctrico se debe a la acumulación de cargas de diferentes signos a ambos lados de la membrana. Este potencial se mide en milivoltios debido a que son voltajes pequeños, y para medir la diferencia de potencial a ambos lados se utiliza un voltímetro. Bien, en el caso A se colocan las ambas puntas del voltímetro a ambos lados de la membrana, que tiene una diferencia de carga, como ven aquí en la figura, positiva y negativa. Este voltímetro va a medir una diferencia de potencial distinto de cero, que corresponde al potencial de membrana. En el caso B, las ambas puntas se colocan en el mismo lado de la membrana, entonces la diferencia de potencial va a ser a cero. Y en el caso C, se muestra una membrana que no tiene distribución de cargas diferentes a ambos lados, entonces la diferencia de potencial medida también va a ser igual a cero. Bien, otro concepto importante es lo que es el flujo, que es la cantidad de soluto que atraviesa una membrana expresada por unidad de tiempo y por superficie. O sea que es la velocidad a la que pasa un soluto de un sitio a otro. Y las unidades mol sobre segundo por centímetros al cuadrado. El flujo direccional es la cantidad de sustancia que atraviesa una membrana en una dada dirección. Bien, por ejemplo, en este esquema existe un flujo de sodio unidireccional espontáneo, debido a que a la izquierda el sodio se encuentra a mayor concentración que a la derecha. O sea, existe un gradiente electroquímico. Entonces el flujo unidireccional espontáneo ocurre desde la derecha a la izquierda debido al gradiente eléctrico, porque el sodio tiende a moverse, obviamente, hacia el compartimiento con carga negativa debido a una interacción electrostática. Entonces tenemos dos gradientes, por concentración y por diferencia de potencial. El flujo neto se define así a la suma entre los flujos unidireccionales. Bien, también tenemos que definir lo que es un gradiente químico, que es la diferencia
de concentración entre ambos lados de una membrana. Una sustancia puede moverse a favor del gradiente de concentración y ese proceso va a ser espontáneo, o sea, con una energía libre de Gibbs negativa. El gradiente eléctrico, por su parte, es la diferencia de potencial eléctrico de la membrana más la carga eléctrica del soluto. Ocurre para solutos iónicos y tiene que haber cargas positivas en exceso de un lado y negativas del otro de la membrana. Sin ninguno de estos componentes no va a existir el gradiente eléctrico. Existe una diferencia de potencial si el catión se mueve desde el lado positivo hacia el negativo, lo está haciendo a favor de su gradiente, o sea, es un proceso espontáneo, y si se mueve en sentido contrario, lo está haciendo en su contra de su gradiente eléctrico, o sea, no espontáneo. Bien. Entonces, vamos a definir a partir de estos conceptos lo que es potencial electroquímico. El potencial electroquímico aumenta con la concentración de una sustancia o de un ion. Cuando una partícula cargada se encuentra en un compartimiento de igual carga, tiene mayor potencial eléctrico que cuando se encuentra en uno que tiene carga contraria, ¿bien? Las sustancias tienden a moverse espontáneamente desde el sitio de mayor a menor potencial químico, o sea, de mayor a menor concentración, como vemos en la figura. Perdón. Las sustancias tienden a moverse desde el sitio de mayor a menor también potencial eléctrico. Entonces, como vemos en la figura, en el esquema, tenemos que en el primer caso la sustancia se mueve a favor de un gradiente electroquímico sin potencial de membrana. En este caso, el gradiente electroquímico con potencial de membrana negativo en el interior. Y en este caso, el gradiente electroquímico con potencial de membrana positivo en el interior. O sea que las sustancias tienden a moverse desde el sitio de mayor a menor potencial eléctrico. Bien, entonces vamos a definir el potencial electroquímico a través de esta ecuación, que es igual al potencial electroquímico estándar más RT, logaritmo de la concentración de soluto, más Z por F por B, en donde el potencial electroquímico es constante, y si el potencial electroquímico va a ser igual al potencial electroquímico estándar si la concentración es de 1 molar y el voltaje es 0 y sus unidades es Joule sobre mol. G corresponde a la energía libre de Gibbs, R es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta en grados Kelvin, Z es la carga del ion, F es la constante de Faraday, que es la carga de un mol de iones monovalentes igual a 96.500 coulombios, y B es el potencial eléctrico. Bien, entonces, ¿cómo podemos definir el potencial electroquímico? Es la variación de la energía libre de Gibbs con respecto al número de moles de una sustancia, manteniendo constantes la temperatura, la presión y los números de moles de otras sustancias que pueden estar presentes. Esta es una propiedad intensiva, o sea que indica la tendencia de una sustancia a moverse de una fase a otra o a participar en una reacción química. En cambio, la energía libre de Gibbs es una función de estado que cuantifica la energía útil disponible para realizar trabajo a temperatura y presión constantes y determina la espontaneidad de un proceso. Acuérdense que cuando la energía de Gibbs era negativa, el proceso era espontáneo; si era positiva era no espontáneo, y si era igual a 0, el proceso está en equilibrio. Como vemos en la figura, si una sustancia pasa desde un sitio menos concentrado, o sea que tiene menor potencial químico, a un sitio más concentrado donde el mayor potencial químico, se dice que pasa en contra de su potencial químico. Bien, en cambio, si una sustancia C lo hace por ejemplo, un catión, que lo denominamos C, se mueve desde un sitio más concentrada y con carga negativa, perdón, la sustancia C, que es un catión, se mueve desde un sitio más concentrado y con carga positiva hacia otro compartimiento más diluido con carga negativa. Entonces este ion se ha movido desde un lugar de mayor a menor potencial electroquímico, es decir, a favor de su gradiente electroquímico, a diferencia de este anión. Bien, otro concepto clave es definir lo que es el trabajo electroquímico, que sirve para determinar si un transporte es activo o pasivo. Se recurre al cálculo de este trabajo electroquímico, lo definimos mediante esta ecuación,
en donde el trabajo electroquímico va a ser la suma del trabajo eléctrico más el trabajo químico, que es igual a RT en logaritmo de la concentración final sobre la concentración inicial a ambos compartimientos de la membrana, más Z por la constante de Faraday por la diferencia de voltaje. Entonces, si el potencial eléctrico es positivo, la sustancia se está transportando activamente en contra de su gradiente electroquímico. Es decir, que es un proceso no espontáneo, endogénico, requiere energía y se está moviendo de un sitio con menor a otro con mayor potencial electroquímico. En cambio, si el trabajo electroquímico es negativo, la sustancia se está transportando pasivamente a favor de su gradiente electroquímico. O sea que su transporte es espontáneo, es ergónico, libera energía, es decir, que se está moviendo de un sitio con mayor a otro con menor potencial electroquímico. Como vemos en el esquema que tenemos hacia la derecha, en donde se pueden presentar diferentes situaciones desde distintos iones o moléculas que se mueven a favor o en contra de su potencial electroquímico. Bien, vamos a definir qué es el estado de equilibrio. Ocurre cuando las concentraciones a ambos lados de la membrana son constantes en el tiempo, no hay gasto de energía, los flujos unidireccionales son iguales en valor absoluto y de sentidos contrarios, entonces el flujo neto es igual a cero debido a que los flujos unidireccionales son iguales, es decir, que existe un flujo espontáneo por potencial eléctrico hacia un lado y otro espontáneo por diferencia de concentración en sentido contrario. Entonces tenemos que en este caso el trabajo electroquímico va a ser igual a cero, o sea la variación de energía libre de Gibbs es igual a cero, y en este caso la diferencia de potencial de membrana va a corresponder a la diferencia de potencial en el equilibrio. El potencial debe tener un valor determinado, que es el potencial de equilibrio, o sea no es cualquier potencial de membrana, sino el de equilibrio descrito por la ecuación de Nernst, en donde la diferencia de potencial de equilibrio es igual a RT sobre ZF por el logaritmo de la concentración inicial sobre la concentración de final de soluto a ambos lados de la membrana, que a su vez, si despejamos de la ecuación anterior, es igual a menos el trabajo químico sobre Z por F. Bien, el estadio estacionario, que es el estado estacionario, no es lo mismo que el estado del equilibrio. Aquí las concentraciones a ambos lados de la membrana también se mantienen constantes en el tiempo. Hay gasto energético. El flujo neto del soluto puede ser igual a cero debido a que los flujos unidireccionales son iguales. En este caso también el trabajo electroquímico va a ser distinto de cero, o sea la energía libre de Gibbs, la variación es distinta de cero y el potencial de membrana es diferente al potencial de equilibrio. Y vamos a ver también lo que es el estado evolutivo, en la que las concentraciones a ambos lados de la membrana son constantes en el tiempo. Aquí puede existir o no gasto de energía. El flujo neto no es igual a cero, dado que los flujos unidireccionales no son iguales. En este caso existen flujos por potencial y por concentración que no necesariamente son iguales. O sea, existe un potencial electroquímico por diferencia de potencial y por diferencia de concentración. Bien, si vemos el esquema que tenemos a la derecha, primero el sodio tenderá a moverse hacia la derecha a favor de su gradiente. Bien, en principio en este caso la membrana no tiene diferencia de cargas, por lo que no existe un gradiente eléctrico. En este caso la membrana solo permite el pasaje de sodio, pero no del cloruro, que queda retenido. Bien, a medida que pase el sodio hacia la derecha, vamos a tener que comenzará a acumularse cargas positivas hacia el lado derecho de la membrana y negativas del lado izquierdo, generando un gradiente eléctrico favorable para el movimiento de sodio hacia la izquierda. De esta manera existe un flujo por concentración hacia la derecha y un flujo por potencial eléctrico hacia la izquierda. Mientras estos dos flujos no sean iguales, las concentraciones van a variar, o sea que se encuentra en un estado evolutivo. Pero va a llegar un momento en que ambos flujos se igualarán, llegando el sodio al equilibrio y la membrana quedará con una diferencia de potencial igual al potencial de equilibrio para el sodio. Si en caso contrario la membrana hubiese sido permeable al cloruro y no al sodio, hubiese alcanzado un potencial de membrana igual al potencial de equilibrio del cloruro. Y si no hubiera sido permeable a ninguno de los dos,
la diferencia potencial sería igual a 0. Eso también va a ocurrir si fuera totalmente permeables a ambos iones. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a definir también el potencial de reposo? Se alcanza cuando son varios los iones implicados y las permeabilidades de la membrana los mismos son diferentes. Depende de las concentraciones de los iones en su compartimiento inicial y final y sus respectivas permeabilidades, y se puede calcular el potencial de reposo a través de la ecuación de Goldman, en donde el potencial de reposo es igual a RT sobre F logaritmo del cociente entre la concentración de sodio por la permeabilidad del sodio más la concentración del potasio por la permeabilidad del potasio más la concentración de cloruro más la permeabilidad del cloruro en su estado inicial dividido por el mismo componente pero en su estado final. Esta ecuación es aplicable a una membrana en ausencia de procesos electrogénicos, o sea que el flujo neto de carga es igual a 0. Y por último vamos a ver lo que es la ecuación de conductancia, que permite calcular el potencial de membrana en estado estacionario, o sea, no en el equilibrio, conociendo la conductancia y el potencial de equilibrio de los iones presentes. Entonces, tenemos que el potencial de reposo va a ser igual al potencial de equilibrio del sodio por la energía libre del sodio dividido la energía total más el potencial de equilibrio del potasio por la energía de potasio dividido la energía total y más el potencial eléctrico del cloruro por la energía del cloruro dividido a la energía total, en donde la energía total va a ser la energía de cada uno de los iones. Aquí en la ecuación me ha faltado el signo más, perdón, ya lo voy a corregir. Entonces, habiendo visto estos conceptos, podemos clasificar el transporte según si requiere o no energía. Entonces vamos a tener lo que es el transporte pasivo y el transporte activo, ¿bien? El de transporte activo vamos a ver las diferencias entre ambos a través de este cuadro. En el transporte pasivo se produce con liberación de energía y en el activo consume energía. El pasivo es espontáneo, o sea, tiene una variación de energía libre de Gibbs negativo, y el activo es no espontáneo. El pasivo es exergónico, libera energía, y el activo es endergónico. La energía final es menor que la energía inicial y en el transporte activo la energía final es mayor que la energía inicial. En este se produce a favor de un gradiente electroquímico y este se produce en contra de un gradiente electroquímico. En el transporte pasivo corresponde un movimiento desde donde el potencial electroquímico es mayor hacia donde el potencial electroquímico es menor, y en el activo ocurre el caso contrario. O sea que en el pasivo la energía libre de Gibbs y el trabajo eléctrico es negativo, y en el transporte activo ocurre lo contrario. Entonces, dentro de lo que son transporte celular tenemos el transporte activo, como habíamos dicho, y el pasivo, y dentro del pasivo podemos tener la difusión simple, la difusión facilitada, la ósmosis que habíamos visto en la clase anterior, y dentro de la difusión facilitada podemos tener lo que es la difusión a través de proteínas canal o transportadoras o carriers o permeases. En el transporte activo tenemos el mediado por proteínas transportadoras acopladas a una fuente energética que vamos a ver que es el ATP, y el otro tipo es mediado por vesículas, en donde encontramos la endocitosis y la exocitosis. Dentro de la endocitosis vamos a tener lo que es la fagocitosis y la pinocitosis. Bien, entonces vamos a tener todos estos tipos de transportes que van a ocurrir dentro de una misma célula. Entonces, el transporte va a ser de acuerdo a la naturaleza química de los solutos. Hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, para analizar los fenómenos de transporte de solutos, primero debemos analizar la dita facilidad o dificultad de los solutos para atravesar la membrana lipídica. Por ejemplo, vemos que los gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el monóxido de nitrógeno, son moléculas polares pequeñas y sin carga que pueden atravesar la membrana. La urea, el etanol y otras moléculas hidrofóbicas pequeñas como los ácidos grasos y esteroides también pueden atravesar la membrana lipídica.
las moléculas grandes, polares y sin carga no atraviesan por difusión simple la membrana, sino que necesitan de transportadores, los iones de canales, y las moléculas cargadas como aminoácidos, glucosas, ATP y nucleótidos tampoco pueden atravesar la membrana por difusión simple. Entonces, en el transporte pasivo hemos dicho que ocurre a favor de un gradiente electroquímico, o sea, de una zona de mayor potencial electroquímico a una zona de menor potencial electroquímico. En la difusión simple no intervienen proteínas, se forman grietas hidrofóbicas temporales para que atraviesen los solutos o poros formados con discontinuidad de la membrana. Y para la difusión facilitada intervienen proteínas que pueden ser canales o proteínas transportadores. Bien, la difusión simple se ocurre para sustancias liposolubles o hidrosolubles sin carga de muy bajo peso molecular. Bien. La fuerza impulsora del flujo es la diferencia de concentración y la agitación térmica. El gradiente de concentración es una forma de energía almacenada como potencial químico, la cual se utiliza conforme se van igualando las concentraciones a ambos lados. Ocurre a favor de su gradiente de concentración. Se da a través de canales o de la capa lipídica, va a tender al equilibrio y cada sustancia tiene su propio gradiente de concentración y va a difundir de acuerdo a él, independientemente de aquellos de otros materiales. O sea que puede haber diferentes velocidades y direcciones de difusión para diferentes moléculas o células. Entonces, la difusión simple va a requerir de 3 pasos. Eliminar las interacciones con el medio acuoso, atravesar la membrana y después abandonar la membrana. Por ejemplo, difunden, hemos dicho, a través de este proceso que es la difusión simple, los gases como el dióxido de carbono, nitrógeno, el dióxido de carbono, el oxígeno y el monóxido de nitrógeno. Entonces, si vemos la variación de la energía libre en función del tiempo, vamos a ver que la energía libre siempre va a ser menor con respecto a la energía libre sin transportador, digamos. Es decir, que la energía libre corresponde a la diferencia entre el soluto en su estado inicial y el soluto en su estado final. Y vemos que para que ocurra esto necesitan atravesar una energía de activación para llegar a su estado final. Bien, la difusión simple, como habíamos visto en la clase anterior, se regía por la ley de Fick, ¿bien? En donde la ley de Fick establece que el flujo de una sustancia a través de una membrana es directamente proporcional a la permeabilidad, al área y a la diferencia de concentración o gradiente de concentración. O sea que tenemos que sus unidades son mol sobre segundos. Los factores que influyen en la ley de Fick son la temperatura. A su vez, si esta ecuación corresponde a una ecuación lineal, o sea que si graficamos el flujo en función de la concentración de soluto, la pendiente va a ser igual a la permeabilidad. Los factores que influyen en la ley de Fick son la temperatura, o sea que a mayor temperatura las moléculas se mueven más rápido y aceleran la velocidad de difusión. Bien, la concentración, a mayor diferencia de concentración, mayor va a ser el gradiente de concentración y mayor va a ser la velocidad de difusión. La distancia, a menor distancia la difusión es más rápida. Otros factores, por ejemplo, el tamaño de las partículas más pequeñas se van a difundir mayormente. La viscosidad del medio más viscoso va a ser más lenta la difusión, porque el medio viscoso ofrece mayor resistencia al movimiento. El área de la superficie, una mayor área de superficie disponible para la difusión, aumenta la velocidad. Y la presión, en el caso de los gases, la diferencia de presión puede influir en la difusión. Entonces vamos a ver en biología ejemplos de difusión simple. Hemos dicho que difunde por este mecanismo el oxígeno, el nitrógeno, el benceno, éter y las hormonas esteroideas. Además del agua, el dióxido de carbono, la urea y el etano por su tamaño reducido. Entonces un ejemplo es el intercambio de gases en los pulmones, en donde el oxígeno
se mueve desde los pulmones, o sea, desde el alveolo, donde hay una mayor concentración, a la sangre, donde la concentración es menor, o sea, a favor de su gradiente de concentración. Del mismo modo, el dióxido de carbono se mueve desde la sangre hacia los pulmones, siguiendo el mismo principio de concentración. Después, otro ejemplo es la difusión de urea a través de la membrana renal de las células, membranas celulares de la membrana renal, bien, para ser excretada. La urea, siendo una molécula pequeña y polar, puede pasar directamente a través de la bicapa lipídica sin la necesidad de proteínas. Bien. Además, el cloruro de sodio, la urea es importante para generar la hipertonicidad del intersticio medular, bien. Entonces es parte de la urea filtrada que llega al tubo colector, es reabsorbida desde este último hacia el ADN y los vasos rectos. De esta forma, la urea recircula continuamente por la médula renal, aumentando la concentración de solutos del intersticio y generando diferencias de presión osmótica. Bien, ahora vamos a ver lo que es la fusión facilitada. Utilizan este tipo de mecanismo partículas cargadas o moléculas hidrosolubles sin carga. Existe un gradiente químico o electroquímico, o sea que tienen el potencial para difundirse hacia adentro o hacia afuera de la célula. O sea que en este caso las moléculas que son polares o que tienen una carga y son de gran tamaño no pueden cruzar la zona de fosfolípido sin una ayuda. O sea que va a requerir transportadores, que son proteínas ubicadas en la membrana, que protegen estas moléculas del núcleo hidrofóbico de la membrana y proporcionan una ruta para que puedan cruzar. Los canales son un tipo de transportador para el paso de iones como el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro. Y este tipo de transporte cumple aproximadamente con la ley de Fick cuando las concentraciones son muy bajas, en donde la velocidad de flujo es mayor, pero a concentraciones mayores se produce la saturación del transportador, en donde el aumento de la concentración no va a modificar el flujo máximo, se alcanza este flujo máximo y el valor, si se toma la mitad del flujo máximo, buscando la interpolación con la concentración correspondiente, se obtiene el valor de Km, que nos indica la afinidad entre el carrier, la proteína transportadora, y el soluto. Entonces, hemos dicho que la función facilitada necesita una proteína transportadora, por ejemplo, la proteína transportadora de glucosa, que cambia su conformación para unirse al sustrato, en este caso la glucosa, y ser transportada a través de la membrana. En este caso, el gráfico de la energía libre en función del tiempo, para la difusión facilitada, la energía libre de Gibbs va a ser mucho menor que para la difusión simple. Bien, dentro de la fusión facilitada hemos dicho que puede darse a través de canales de proteína que atraviesan la membrana y forman túneles hidrofílicos. Son muy selectivos, o sea que solo aceptan transportar un tipo de moléculas o algunas moléculas estrechamente relacionadas. Las acuaporinas son canales de proteína que permiten, en este caso, que el agua cruce la membrana muy rápido y tiene una función importante en las células vegetales, los glóbulos rojos y en ciertas partes del riñón para mantener el volumen celular. Bien. La apertura y cierre de estos canales juegan un papel importante en la transmisión eléctrica a lo largo de las membranas, o sea, en las células nerviosas, y la contracción muscular en las células musculares, por ejemplo. Y la apertura o cierre de estos canales va a depender de un estímulo. Entonces tenemos lo que son los canales iónicos. Son estructuras proteicas que forman poros en la membrana celular, permitiendo el paso selectivo de iones específicos como el sodio, el potasio, el calcio y el cloro. Los canales iónicos pueden estar siempre abiertos o pueden estar regulados. Puede abrirse o cerrarse en respuesta de estímulos como una señal eléctrica o la unión de una molécula. Las células involucradas en la transmisión de señales eléctricas, por ejemplo células nerviosas y musculares, tienen en sus membranas canales con compuertas para los iones sodio, potasio y calcio.
Entonces existen diferentes varios tipos de canales iónicos, incluyendo canales dependientes de voltaje y canales dependientes de ligando, ¿bien? O sea que la apertura y cierre de estos canales para la transmisión eléctrica, por ejemplo, a través de la membrana de las neuronas, son esenciales para la transmisión nerviosa, la contracción muscular y el mantenimiento del equilibrio iónico dentro y fuera de la célula. Entonces vamos a tener los canales iónicos dependientes del voltaje para, por ejemplo, el canal de potasio, en donde el potasio es transportado a través de un canal en donde se forma un complejo de coordinación con el metal en el centro, y así de esta manera en el canal se forma una zona de densidad negativa y una zona de densidad positiva. En este caso el catión va a ser transportado a través de este canal. Después tenemos también los canales iónicos dependientes del ligando, por ejemplo el receptor nicotínico de acetilcolina, ¿bien? En donde existe un canal con proteínas en donde va a haber sitios de unión de acetilcolina. Y después tenemos los ionóforos, que son antibióticos bacterianos que facilitan el transporte de iónicos inorgánicos. Por ejemplo, la gramicidina son polipéptidos que se insertan en la membrana celular bacteriana formando canales que permiten el paso de iones. Por ejemplo, el potasio. Al permitir el ingreso de iones, de potasio, sodio, las gramicidinas alteran el potencial de membrana de la bacteria y causan la muerte celular. Lo mismo pasa con la valinomicina. Entonces, también además de los canales teníamos lo que son proteínas transportadoras. Estas proteínas pueden cambiar su forma para llevar una molécula blanco de un lado a otro de la membrana. Son selectivas para algunas sustancias. Cambia su conformación en respuesta a la unión con una molécula blanco y la transporta al lado opuesto de la membrana. O sea que van a reconocer solo un tipo de sustancia. Permite que las moléculas hidrofílicas se muevan por un gradiente de concentración existente, en lugar de actuar como bombas. Las proteínas de canal y transportadoras mueven materiales a diferentes velocidades. Las proteínas de canal transportan moléculas mucho más rápido debido a que son túneles simples, a diferencia de las proteínas, que pueden saturarse. Es decir, que los canales no necesitan cambiar de forma y reiniciarse. Entonces, si vemos cómo es la diferencia para la difusión facilitada, vemos que la cinética puede ser descrita por las ecuaciones de Michaelis-Menten para transportadores saturables, ¿bien? Que es un mecanismo que se estudia en bioquímica para utilizar las relaciones enzima-sustrato, hormona-receptor y en este caso soluto carrier, que es la proteína transportadora, en donde la velocidad va a ser igual a la concentración de soluto por la velocidad máxima sobre km más la concentración de soluto. Entonces el flujo queda descrito por esta ecuación para la difusión simple y para la difusión facilitada, perdón. Entonces para la difusión simple vamos a tener una línea recta, y para la difusión facilitada, al actuar una proteína, vamos a tener que a mitad del flujo máximo la concentración de soluto va a ser igual al km, que es la constante de Michaelis-Menten para este sistema, y mientras mayor sea el km, mayor va a ser la afinidad con el soluto, digamos. Entonces, dentro de la difusión facilitada tenemos distintos tipos de transportadores. El uniporte o transportador simple, que transporta una única molécula. El simporte transporta dos moléculas en la misma dirección, y el antiporte transporta dos moléculas en dirección opuesta. Entonces, el transporte uniporte, hemos dicho que transporta una única molécula, se utiliza tanto en transporte pasivo, la difusión facilitada, como en transporte activo. Y un ejemplo es el transporte de glucosa y aminoácidos. Bien. Este tipo de transporte puede ser el de las aquaporines, que transporta agua a través de canales, y el transportador de glucosa, como habíamos dicho anteriormente, que utiliza una proteína
en donde encapsula la glucosa para atravesar la membrana. En el transporte sin porte, transporta dos o más moléculas en la misma dirección a través de la membrana. Es un tipo de transporte paralelo, por ejemplo el transporte de sodio y la glucosa. Por ejemplo, si tenemos en cuenta en el intestino delgado, hay un transporte sin porte, o sea, un contrasporte paralelo de sodio y glucosa en ambos lados de la membrana, que genera un gradiente de concentración y luego plaza la glucosa a través de Carriers o el sodio a través de la bomba sodio-potasio hacia los capilares. Después tenemos el transporte y antiporte, en donde transporta dos o más moléculas en direcciones opuestas a través de la membrana, es antiparalelo, y como ejemplo tenemos el antiporte de sodio y potasio y el intercambio anónico de cloruro bicarbonato. Por ejemplo, este tipo de transporte se da en el eritrocito entre los tejidos y los pulmones. Entonces tenemos en este caso estos tipos de transportes mueven hacia ambos lados la misma cantidad de carga, ¿ven? En este caso carga negativa, y no contribuyen a diferencia de potencial de membrana. Como por ejemplo hemos dicho, el contrasporte de sodio-protón, en este caso el de sodio-protón va a mover una positiva para un lado, para cada lado de la membrana, y el contrasporte de cloruro bicarbonato que mueve una negativa para cada lado, como sería este ejemplo. Entonces, tenemos lo que es la superfamilia de transportadores de solutos. Estas no hidrolizan ATP ni se acoplan a la cadena de transporte electrónicos y pueden diferir en sus mecanismos moleculares, como hemos dicho, uniporte, sinporte o antiporte, en sus propiedades cinéticas por diferencias de especificidad y afinidad a los distintos solutos, en su regulación, por ejemplo por fosforilación, en sus sitios de blanco celular, pueden presentarse en la membrana plasmática o en las membranas de organelas intracelulares, y pueden diferir en los tejidos en los cuales se expresan, por ejemplo el riñón, el intestino, el cerebro, etc. Entonces tenemos la familia de los contrasportadores de sodio-glucosa. En el epitelio, por ejemplo, en el epitelio intestinal y epitelio del túbulo coronario, el túbulo coroneal proximal y tubo coroneal distal, existe sistema de contrasporte de glucosa-sodio que son necesarios para la absorción de esta molécula desde el hilio hacia el sistema portal, y además de la reabsorción de la glucosa filtrada en el glomérulo nuevamente al torrente circulatorio, bien, como lo vemos en el esquema, tanto para los riñones como para el intestino. Se conocen 6 isoformas del transportador que aprovechan el transporte de sodio a favor de su gradiente de concentración para generar una corriente electroquímica que produce cambios conformacionales necesarios para la transcolocación de la glucosa a través de la membrana plasmática. También tenemos otro ejemplo que es el contrasportador de lactato protones y lactato sodio en la membrana plasmática. Bien, en donde tenemos dentro de la célula, cada célula muscular, en la que se describen dos de los principales mecanismos de transporte para el lactato. Además de ser contrasportados junto con un protón hacia el medio extracelular, también pueden ser parte de un sistema de antiporte asociado con el cloruro y el bicarbonato, como lo vemos aquí. También se muestra el antiportador protón-sodio, que es importante para regular el pH y la turgencia celular. Bien, el contrasporte de lactato sodio al citosol y transporte de lactato a la mitocondria en células consumidoras de lactato, que lo vemos en este gráfico cuando ocurre el ciclo de Krebs a partir del lactato. Por ejemplo, esto se asocia con la fatiga muscular, en donde la lactoacidosis ocurre como resultado del ejercicio anaeróbico y se produce como consecuencia del contrasporte paralelo electroneuto, anión lactato y el protón.
También tenemos otro ejemplo que son los transportadores involucrados en la reabsorción de agua, sodio, cloruro, glucosa, aminoácidos y vitaminas hidrosolubles en el tubo contorneado proximal de la superficie renal. En la corteza renal, en el tubo contorneado proximal, que está ubicado en la corteza renal, se reabsorben el 70% del agua, el sodio, el cloruro, glucosa y aminoácidos, vitaminas hidrosolubles y otros solutos filtrados. Entonces vamos a tener lo que es la superficie alical, que es la región de la célula que está expuesta al entorno externo o a la luz del órgano, y la región vasolateral o membrana basal. Por ejemplo, aquí vamos a tener diferentes situaciones en las que se transportan diferentes solutos mediante diferentes mecanismos. Por ejemplo, la reabsorción del sodio en el túbulo contorneado proximal ocurre por la bomba de sodio-potasio, que está en la superficie vasolateral del epitelio. La bomba extrae sodio en la superficie vasolateral, generando un gradiente que promueve el ingreso de este catión por la superficie apical. El sodio entonces se mueve desde la luz tubular hacia la sangre, o sea, hacia el capilar. Después tenemos el simporte con sodio, que permite el ingreso de glucosa, aminoácidos, vitaminas por la superficie alical, que luego estos solutos salen a favor del gradiente por la superficie vasolateral a través de sus carriers específicos. Cuando la concentración de glucosa plasmática en el filtrado es alta, estos transportadores se saturan y no alcanzan a reabsorber toda la glucosa filtrada. Entonces, a partir de entonces, la glucosa aparece en la orina, que se llama glucosuria, y ocurre en un porcentaje mayor al 170%, que es el umbral renal para la glucosa. Después tenemos otros tipos de transporte, como el antiporte sodio-potasio, sodio-protón, que es el responsable de secreción de protón hacia la luz del tubo contorneado proximal. El gradiente de sodio, a su vez, acarrea el cloruro, que es atraído por el gradiente eléctrico transportado mediante canales iónicos, y el agua se absorbe mediante aguas porinas por un gradiente osmótico siguiendo la concentración de solutos. Bien, hasta ahora hemos visto lo que es el transporte pasivo. Vamos a ver ahora lo que es el transporte activo. Es un transporte en contra del gradiente electroquímico, no está favorecido enérgicamente. La fuerza impulsora proviene de una reacción química exergónica, que es la hidrólisis del ATP, que es la moneda energética. Entonces, en este caso, la variación de la energía libre de Gibbs va a ser positiva. De esta variación de la energía libre de Gibbs positiva, la transferencia del soluto, es compensado con la energía libre de Gibbs negativa de la hidrólisis de ATP, que ocurre espontáneamente. Dentro de esto vamos a tener lo que es el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Entonces, el transporte activo primario ocurre en contra de su gradiente electroquímico con aporte de la energía del ATP. Los sistemas de bomba tienen las siguientes características. Son específicos, pueden sufrir inhibición predominantemente metabólica, ciertas sustancias que impidan la formación de ATP, ya sea a nivel de fosforilación oxidativa o a nivel de sustrato, inhibirán este transporte. Se realiza a través de proteínas enzimáticas que poseen sitios de unión para cada catión y que provocan la hidrólisis de ATP. Entonces tenemos la sodio ATPasa, la potasio ATPasa, el calcio ATPasa. Son saturables, es decir, que alcanzan un flujo máximo, y también es posible definir el Km, que es la constante Menkaeler-Mendel. Y por ejemplo tenemos los ejemplos de este tipo de transporte activo primario: la bomba sodio-potasio, presente en todas las células; la bomba de protones, presente en células paretales gástricas; y la bomba de calcio. Aquí en la figura, la sustancia AL tiene mayor potencial electroquímica a la derecha, sin embargo la sustancia se mueve en esa dirección, de izquierda a derecha. Este tipo de movimiento no es espontáneo y requiere energía, y la aporta el ATP o algún nucleótido de alta energía, en donde el ATP se disocia en ADP más fosfato inorgánico. Bien, entonces vamos a tener dentro de los transportadores activos las ATPasas. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa.
presente en la membrana de la mayoría de células animales, que bombea sodio hacia afuera de célula y potasio hacia adentro, manteniendo los gradientes de concentración a través de la membrana. Es responsable de mantener una concentración intracelular baja de sodio y una concentración intracelular alta de potasio en relación con el medio extracelular. Como vemos en la figura, la estequiometría es de 3 sodios a 2 moléculas de potasio con la expulsión neta de una carga positiva de la célula. O sea que funciona como una bomba electrogénica, es decir, que mueve hacia un lado diferente cantidad de cargas que para el otro lado, de manera que contribuye a crear una diferencia de potencial de membrana, como vemos en la figura. La velocidad de transporte también es una función saturable de las concentraciones de sodio, potasio y de la concentración intracelular de ATP que es necesario para que ocurra este tipo de transporte. Y depende también del estado metabólico, o sea que esto nos quiere decir que depende del estado metabólico. Sin porte, las dos sustancias se mueven en la misma dirección, proteína transportada de glucosa activa por sodio, por ejemplo, y en el antiporte las dos sustancias se mueven en direcciones opuestas a través de la membrana, como la bomba sodio-potasio. Dentro de lo que es el contrasporte o sin porte, ambas sustancias se mueven en el mismo sentido, por lo tanto existe un acoplamiento energético. La energía liberada por la sustancia que pasa a favor de su gradiente tiene que ser mayor que la energía requerida para el transporte de la sustancia que lo hace en contra de su gradiente electroquímico, ¿bien? Como vemos en la figura. En este caso A pasa en contra de su gradiente electroquímico a expensas de la molécula B, que lo hace en favor de su gradiente electroquímico, que genera esa energía para que pueda ser transportada la molécula A. Estos tipos de contrasporte son específicos, o sea que reconoce un tipo de molécula. Pueden sufrir inhibición predominantemente metabólica. Ciertas sustancias que impiden la formación de ATP, ya sea a nivel oxidativo de sustrato, también lo inhibirán. Si bien no se usa directamente ATP, es necesario para producir un gradiente electroquímico de la sustancia que pasa a favor de un gradiente. Que ahora vamos a ver un ejemplo. Son saturables. Y por ejemplo tenemos este tipo de contrasporte sin porte, es la absorción de aminoácidos y glucosa contrasportada con sodio en la mucosa intestinal. O sea que una sustancia pasa en contra de su gradiente electroquímico, recibiendo la energía que libera otra sustancia que pasa a favor de su gradiente electroquímico. Por ejemplo, tenemos lo que es el transportado de galactósido de la Escherichia coli, en donde el transportador de galactósido transporta lactosa desde el exterior hacia el interior, al mismo tiempo que transporta protones a favor del gradiente electroquímico, el cual se regenera a través de la bomba de protones. Después tenemos lo que es el contrasporte o antiporte, y difieren en el anterior en que ambas sustancias pasan en sentidos contrarios. Por ejemplo, tenemos el contrasporte de glucosa con sodio y de protones con sodio. Se gasta ATP para sacar, en este caso, sodio de la célula. Existe un gradiente favorable entrando a favor del gradiente electroquímico, liberando energía y produciendo la entrada de glucosa o la salida de protones en contra de su gradiente electroquímico. Bien. Entonces existe un acoplamiento energético. La energía liberada por la sustancia que pasa espontáneamente tiene que ser mayor que la energía requerida para el transporte de lo que la está haciendo en contra de su gradiente electroquímico. Bien. Por ejemplo, en esta figura vemos que el protón utiliza la energía liberada por la entrada de sodio a través de las bombas sodio-potasio. Lo mismo ocurre para la glucosa. Si disminuyera el funcionamiento de la bomba de sodio, por ejemplo, por falta de ATP, va a desaparecer el gradiente electroquímico del sodio, por lo tanto, al no entrar espontáneamente el sodio a la membrana, tampoco se va a mover la glucosa ni el protón en contra de su gradiente electroquímico.
Y por último tenemos el transporte mediante vesículas, que también es un transporte de tipo activo. Se transportan macromoléculas, se realiza a través de vesículas formadas a partir de la membrana celular, y en el interior de las mismas se sitúan los solutos para su desplazamiento. En este caso es importante la formación de estas vesículas, ya que impiden que se mezcle la sustancia transportada con el citoplasma celular. Tenemos lo que es la endocitosis y la exocitosis. Dentro de la endocitosis, la célula introduce moléculas o partículas en el interior y se produce una invaginación de la membrana. Bien. Por ejemplo, la endocitosis es la endocitosis del complejo, que se forma entre proteínas receptoras de hormonas a nivel de membrana plasmática. Y en la exocitosis, por ejemplo, tenemos lo que es la secreción de hormonas como la insulina, que se hacen pequeñas vesículas que tienen la insulina en una dispersión coloidal. Esta secreción va a ocurrir a favor del gradiente, ya que la insulina está más concentrada dentro de la célula que en el espacio extracelular. Vemos que dentro de los ejemplos, hemos dicho, las neuronas liberan transmisores para transmitir señales, las células del planque van a liberar hormonas como la insulina para regular el nivel de glucosa en sangre, y las células del hígado liberan enzimas para la digestión mediante este tipo de transportes. Entonces, dentro del tipo de endocitosis tenemos lo que es la pinocitosis, que transporta líquido y pequeñas partículas. La fagocitosis, que transporta partículas grandes, incluyendo organismos como las bacterias. Y la endocitosis mediada por receptores, que captura moléculas específicas que se unen a sus receptores de membrana. En este caso, posteriormente la vesícula es llevada al lisosoma para luego fusionarse con la membrana.